Buenos días, Rebeca. Vamos a esperar un minutito a ver si se conectan todos tus compañeras, porque no se ha conectado nadie. Sí, profe, buenos días. Buenos días, va que va. Buenos días para los que se van conectando. Vamos a esperar tantito en lo que se acaban de conectar sus demás compañeras. Muy bien. Entonces, déjenme abrir acá. Muy bien. ¿Qué les pareció el video que vi, que les dejé de tarea? Que es un corto muy bonito también de Disney. No sé si ya lo habían visto antes, chicas. Sí, no. Muy bien. Entonces, el link 2 o el corto 2 que les puse ahí, venían las tres preguntas, las dos preguntas, ¿de qué trata el corto y de qué manera el lenguaje no verbal y paraverbal permiten dejar en segundo plano al lenguaje verbal? ¿Quién está con su música? Pero la bajamos. Muy bien. Ya, profe, perdón. Perfecto, no se preocupe. Muy bien, a ver, vamos a ver. Lady, cuénteme, ¿de qué trata el corto y de qué manera el lenguaje no verbal y paraverbal permite dejar en segundo plano al lenguaje verbal? Porque prácticamente en ese corto, Lady, pues no tenemos un lenguaje verbal, ¿verdad? Es un lenguaje más paraverbal y no verbal. Lady, cuénteme la experiencia con el corto que vio. ¿Qué pasó, Lady? Lady a la una, Lady a las dos, Lady a las tres. Muy bien. Itzel, cuénteme. Bueno, alguien que quiera participar, ya que menciono nombres y nadie Yuri, participa. profe, Muy bien, Yuri, cuénteme. ¿de qué trata el corto? Pues creo que engloba el lenguaje no verbal, porque usan más como mímica y todo, la gesticulación bastante, este, pues sí, es más, para verbal. Ok. ¿Y cómo deja un segundo plano? ¿Por qué cree usted que lo deja un segundo plano? Porque a través de los gestos, de las señales y de todo, le da a entender qué es lo que quiere, sin necesidad de hablar. Ok, muy bien, Yuri. Gracias. ¿Alguien más que quiera complementar la información que nos acaba de decir Yuri? ¿Quién más quiere Pues participar? yo, profe Socorro, A ver, Soco. pues prácticamente, pues trata de cuando llega una cigüeña, trae a un bebé, ¿no? Pero todo eso nada más lo hace como con pura, no, bueno,
como que con pura mímica, porque no tratan como tal el lenguaje verbal. Así es. Muy bien, Socorro. Entonces, aquí hacen precisamente ese segundo plano en ese corto, el lenguaje verbal, porque prácticamente, como ya nos dijo Yuri, como nos dijo Socorro, no hablan. Lo único es todo con mímica, precisamente lo no verbal y lo paraverbal, todo lo que tratan de expresar con cara y con todo el cuerpo, tanto la nubecita como la cigüeña, de qué es cómo se tienen que dar a entender entre uno y otro. Entonces, la nube pues está viendo que aunque le da animales que le duelan a la pobre cigüeña, se lo sigue dando y se enoja en algún determinado momento porque la cigüeña se va con otra nubecita, ¿verdad? Posteriormente pues se perdonan efectivamente porque más bien iba por todo su armamento para continuar llevando los animalitos a sus respectivas mamás. Entonces prácticamente fue la comunicación pues no verbal y paraverbal para tanto la nube como para la cigüeñita. Buen día, profesor, para informarle que me está fallando el internet. Entro y salgo de la clase. Muy bien, Samantha, no hay ningún problema. Entonces, eso es precisamente para que ustedes tengan un poquito más en cuenta sobre ese lenguaje no verbal y el paraverbal de lo que estábamos viendo. ¿Sale? ¿Vale? Les dejo la bibliografía. La bibliografía, pues, es lo que vimos, tanto los documentos que yo les puse y aquí se me olvidó agregar los videos, pero que también son parte de la bibliografía. ¿Sale? Entonces, esa es la bibliografía que estamos utilizando. En este caso, los dos documentos que les envié no tienen, tienen un autor, pero no tienen la fecha correspondiente a veces. Entonces, les puse la fecha en la cual yo los utilicé y los vi. ¿Sale? Muy bien. Entonces, dejo de compartir esa pantalla. No sé si tengan alguna duda con el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, chicas. ¿Ninguno? Perfectamente bien. Entonces, vamos con la siguiente clase que le toca a su compañera Rebeca Robles. Y déjenme poner el grandecito. Rebeca, ¿por ahí anda? La vi por ahí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, iniciamos su clase, Rebeca. Bueno, compañeras, les voy a exponer el estilo de comunicación pasivo o inhibido. Bueno, la descripción general. Este estilo de comunicación, las personas viven preocupadas por satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en las posibilidades de enfrentarse a alguien en cualquier sentido. Una de las características generales es que son personas que no defienden sus propios derechos si para ellos tienen que dejar de lado los de los demás y en ocasiones ni siquiera en los casos en que no afecta para nada los derechos de los demás. Este estilo de comunicación caracteriza a personas que se desviven por los demás, pero se olvidan de sí mismas, incapaces de decir no a demandas que van en contra de sus propios intereses personales y profesionales. Para estas personas dice que su creencia básica es que todo lo que los demás quieren, piensan y opinan es importante y no lo que ellos piensan. ¿Le puede cambiar? Los elementos no verbales característicos del estilo de comunicación pasivo. Dice que esas personas, su expresión facial es seria, su mirada es hundidiza, sonrisa mínima y tensa, postura distante o contraída, orientación ladeada, distancia amplia y nulo contacto físico, gestos escasos, automanipulaciones abundantes y movimientos nerviosos con manos y piernas. Y los elementos paraverbales son el volumen de voz bajo, tono tendido a la monotonía, fluidez verbal escasa y muy entrecortada, velocidad rápida, claridad escasa, tiempo de habla escaso
y pausas largas y silencios abundantes. Bueno, estos signos de la comunicación pasiva, por decir, ellos tienen que estar casi siempre en silencio porque se les dificulta expresar su opinión, y también suelen cambiar mucho de opinión, como por ejemplo, pueden hacer una sugerencia, pero en cuanto alguien los cuestiona, pueden decir algo como de, bueno, no importa, o estoy de acuerdo con lo que tú digas. Sí. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Claro que sí. Listo. Y dice que también se caracteriza por la utilización de términos de forma condicional, no realizando afirmaciones claras ni enfrentándose a las opiniones de los demás con sus palabras, por lo que resulta característico el empleo de palabras como quizás, supongo, solamente, bueno, o frases como me pregunto si podríamos, te importa mucho, realmente no es importante o no me molesta. Ellos siempre van a respetar a los demás, pero realmente pues como que no se respetan a sí mismos y siempre se desviven por los demás, pero se olvidan pues, igual de sí mismos. Se les complica siempre expresar sus necesidades y batallan para mantenerse firmes con pues, sus creencias o siempre con lo que van a decir. Pues sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? Creo que es algo muy simple. Muy simple, pero de lo simple puede salir complejo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas para su compañera, chicas? Muy bien. Entonces vamos a completar el tema que nos acaba de hablar Rebeca. Muchas gracias, Rebeca, por su exposición. Un favor. Ah, Brian es Itzel, ¿verdad? Está conectada como Brian. Sí, profe. No te preocupes, ya la vi. Perfecto. Muy bien, entonces vamos con los estilos de comunicación. En general, ahorita ya nos habló sobre uno de los estilos que fue el estilo pasivo o inhibido, ¿sale? O no asertivo, se puede también dar ese mismo nombre. Nos faltan otros dos, de hecho son tres estilos de comunicación importante. Entonces, ¿qué es un estilo de comunicación? El estilo de comunicación es cuando nos comunicamos, lo hacemos sobre una base de manejo de diferentes elementos componentes de una comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Cada uno de esos estilos de comunicaciones va a depender de cómo es la persona, ¿sale? De cómo es cada una de estas personas. ¿Podemos variar de los estilos? Sí, pero es muy raro. Casi siempre ya tenemos nuestro estilo de comunicación aunado propio de nosotros. Es muy difícil retirarlo, a menos que haya modificaciones o a menos que llegue alguien más con otro estilo un poquito más agresivo o más pasivo que nosotros, entonces es donde puede haber una modificación de estos, se pueden invertir, ¿sale? Pero si no, nosotros ya tenemos con esta parte. No sé si ustedes han escuchado sobre las personalidades, una personalidad introvertida y extrovertida. De eso también va a depender precisamente de este tipo de personalidades, el estilo de comunicación que nosotros tenemos. Comúnmente el estilo de comunicación pasiva que nos acaba de hablar Rebeca, comúnmente estos pacientes o estas personas son personas con una personalidad introvertida, son callados, son tímidos, le temen a todo, con una autoestima muy baja. Entonces, toda la descripción que nos acaba de decir precisamente Rebeca, estos pacientes tienen este estilo de comunicación, ¿sale? Porque tienen miedo de todo. Tienen miedo y lo que quieren es que satisfacer a los demás sin ver por sí mismos, ¿sale? Entonces, aquí estos estilos de comunicación, el uso de los distintos tipos de componentes estará determinado pues el estilo de comunicación que exhibimos. Cada quien, yo conforme las vaya viendo y conforme nos van exponiendo, y algunas que ya las conozco, pues ya puedo decir, ah, pues fulanita de tal tiene este tipo de estilo de comunicación y probablemente tenga este estilo de personalidad, ¿sale? ¿Por qué?
porque cada quien lo muestra. Digo, puede cambiar durante lo largo de la vida, sí, porque puede ser que de niños éramos con un estilo de comunicación pasiva, después nos fuimos como asertivos y después agresivos y volvimos a ser pasivos, sí, digo, porque va a depender también de la cadena de mando. Y de aquí pues precisamente va no solamente para nosotros dirigirnos al paciente, ¿verdad? Sino también dirigirnos a nuestros compañeros y a nuestra cadena de mando, ¿sale? O a nuestros subordinados, dependiendo lo que seamos. Entonces tenemos 3 estilos de comunicación, que es lo que les estaba hablando yo, que es el agresivo, el asertivo, que lo veremos en la siguiente clase, y el estilo pasivo que nos acaba de describir, pues ahorita Rebeca un poco. Entonces, ¿de qué va a depender las características personales? Que es lo que yo les mencionaba, sobre nuestra personalidad. ¿Sale? Ustedes yo creo que ya saben qué tipo de personalidad más o menos tienen, si es introvertido o es extrovertido, y depende también, ustedes van a saber, por ejemplo, qué estilo de comunicación. Yo las podría clasificar en algún estilo, tal vez me pueda equivocar. ¿Por qué? Porque ustedes se conocen más o sus compañeras las conocen más durante todos esos semestres y podría decir, ah, no, yo puedo decir, Jamie tiene un estilo de comunicación asertivo. Puede decir que Itzel me diga, no, Jamie no tiene un estilo de asertivo, ella tiene un estilo de agresividad, ¿no? Entonces va a depender también de cómo vayamos conociendo a la persona. Entonces, en estos pues va a depender de las situaciones y las personas con quienes nos relacionamos. Digo, puede variar el estilo, sí, y en situaciones existentes, una, pero no en otras. Va a depender de la situación en la cual yo me voy a encontrar. Va a depender también esa parte de mi estilo de comunicación. En situaciones existentes, pero en unas u otras va a establecer en una relación y las actitudes que adoptamos de una forma más o menos habitual. ¿Sale? Entonces tenemos el estilo de comunicación, inhibido, pasivo, agresivo, asertivo, o la impresión positiva y negativa, ¿verdad? Porque va a depender de mi estilo de comunicación, la impresión que yo voy a causar a mi receptor, ¿sale? Por ejemplo, si yo ahorita me pongo a regañarlas, pues voy a tener un estilo de comunicación agresivo. ¿Por qué? Porque las estoy tal vez agrediendo en determinado momento por el regaño que les estoy dando, y entonces la impresión puede ser positiva porque pues sí se merecen el regaño, o negativa por cómo yo me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces, esas impresiones van a ser debidos al estilo de comunicación y a lo que estábamos hablando la semana pasada con lo verbal, no verbal y paraverbal, porque también cada uno de esos estilos, como ya también nos los describió Rebeca en lo del pasivo, va a tener ciertas características verbales, no verbales y paraverbales. La importancia pues es la convivencia de evaluar y ajustar nuestro estilo de comunicación personal. Entonces se evalúa y se ajusta. Entonces va a depender cómo se dirija la persona hacia mí, es como yo voy a referir mi mensaje o regresarle la retroalimentación ajustándome a su estilo, ¿verdad? Y al estilo que yo tenga. Entonces puedes tener positivo o negativo esa referencia de mi estilo de comunicación hacia la otra persona. También yo lo voy a poder observar, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la utilización de esos estilos, vamos a conllevar consecuencias tanto sobre la calidad de la comunicación que se establece como sobre el sujeto que se ejerce. Es lo que nos va a dar la parte del sujeto a que yo voy a estar diciéndole o mandándolo o preguntándole la positividad o la negatividad de acuerdo a cómo yo me estoy expresando, ¿sale? Y la aserción de la expresión directa de los sentimientos u opiniones sin ser coercivo, es decir, sin ser en esta parte directos con quien yo me estoy dirigiendo, ¿sale? Por ejemplo, el pasivo, como lo estaba describiendo Rebeca, pues es un paciente o una persona que pues mira siempre hacia abajo, no lo vamos a estar viendo, habla en una voz muy bajita, no se dirige o lanza algo, pero bueno, menciona algo, pero no lo menciona directamente, sino que lo lanza al aire o no y lo escuchamos. Entonces eso es no ser directo hacia quien yo me estoy dirigiendo, ¿vale? Entonces, aquí este tipo de estilos, pues la inhibición o no aserción, que en este caso la pasividad, se manifiesta cuando se utilizan expresiones indirectas sin ser directos, ¿sale? Es decir, yo lanzo la pregunta, igual, a lo mejor no como en clase, pero lanzo algo hacia quien esté, pero no me dirijo directamente a alguien. La agresión se produce cuando se manifiesta una expresión directa, pero sin ser coercivo, es decir, sin ser directo. Entonces, puedo estar regañando en general, pero no voy a ser directo. A lo mejor, Socorro se equivocó en la tarea y en lugar de decir que Socorro se equivocó en la tarea,
pues entonces yo la regaño a todas en general, sin ser directo, pero estoy siendo agresivo, ¿sale? Y existe una agresión pasiva, tiene lugar cuando se muestra una expresión directa y se es coercivo, ¿sale? Es decir, me enojo, pero lo trato de expresar, pero a lo mejor no lo expreso facialmente, es decir, paraverbal, pero verbalmente no lo estoy expresando esa agresividad, entonces existe la agresión pasiva. Entonces vamos a dirigirnos un poquito a lo que nos estaba explicando ahorita Rebeca con esta parte, ¿sale? Entonces tenemos precisamente eso pasivo, inhibido o no coercivo. En general las personas que poseen este estilo de comunicación inhibido viven preocupadas, ¿sale? Por satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en las posibilidades de enfrentarse a alguien en cualquier sentido, ¿sale? A lo mejor lo llega a pensar, me cae gordo y necesito decírselo, pero por quedar bien, no lo dicen, ¿sale? Y existen mucho de esta parte, no es tanto de relación enfermera-paciente, médico-paciente, más bien es relación entre iguales, es decir, entre mi compañero y el otro, ¿sale? O entre jefes, porque, bueno, no sé si llevaron en algún momento lo de liderazgo, qué es un líder y qué es un jefe. ¿Alguien me puede describir qué es un líder y qué es un jefe? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Quién quiere participar, chicas? Bueno, yo creo que el jefe es el que da las órdenes, ¿no? Que, por ejemplo, le digan, hagan esto, y el líder es el, por ejemplo, el que diga, vamos a hacer esto, y por ejemplo, cualquier actividad, ¿no? Vamos a trabajar juntos o buscar la solución al problema. Así es, Itzel, bastante bien, efectivamente. Y ahí es donde podemos, digo, no hemos visto lo asertivo y lo agresivo, pero un jefe puede ser agresivo sin ayudar a los demás, mientras que un líder es asertivo. O sea, lo que yo estoy diciendo también lo voy a llevar a cabo, ¿sale? ¿Quién puede ser el pasivo aquí o el inhibido? Pues mi subordinado. Yo soy el líder y a pesar de que sea asertivo, a lo mejor él es pasivo. Entonces a todos, sí, patroncito, sí, jefecito, sí, yo lo hago o que lo están, no es que lo hiciste mal, a pesar de que yo sé que lo hice bien, pero lo hiciste mal, así no, yo voy a tratarlo entonces eso es una comunicación pasiva, ¿sale? Yo trato de no afrontar a lo mejor el problema como con esta comunicación, con esta personalidad introvertida por no causar problemas, por no defenderme, a veces hasta humillarse uno mismo por no quedar mal con los demás, ¿sale? Entonces, esa es parte de esta comunicación. Entonces, aquí vemos precisamente una persona o situaciones en las que no se expresan claramente las necesidades. O sea, el que me está dirigiendo, mi orador me lo puede estar diciendo, me puede regañar o me puede decir las cosas asertivamente, pero pues yo solamente acepto todo lo que me están diciendo, ¿sale? Nada más, las necesidades de él son importantes. Las mías como comunicador pasivo no son importantes. Podrán ser importantes para mí en algún momento, pues las puedo creer o no creerlas y son más importantes las que me están dirigiendo, ¿sale? Por una justificación innecesaria, lo justifica por creer que el hacer el bien que le están haciendo a la otra persona por quedar bien a la otra persona, pues lo justifica. Aunque viéndolo de otro lado, puedo decir, perdón por la palabra, este menso está haciendo las cosas que le están diciendo cuando no lo debe de hacer, pero por menso lo está haciendo, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque estoy justificando, pues, lo que me están mandando. A lo mejor esté mal, a lo mejor no lo debo de hacer, pero lo estoy justificando, ¿sale? Y lo puede ver otra persona más, se lo puede decir y aún así lo acepta. Las personas que se comportan de forma pasiva dejan que los demás los manden. Entonces, muy pocas personas con este tipo de comunicación pueden llegar al mando. Podrán tener los conocimientos, podrán tener la especialidad, la maestría, los doctorados que ustedes gusten, pero si tienen esta comunicación pasiva, no van a poder llegar a un mando, ¿sale? Para ser un jefe o ser un líder se necesitan ciertas características. Y una de estas es no tener esta comunicación pasiva o inhibida. Tendrían que tener una comunicación asertiva, no agresiva, sino asertiva. Entonces, las mismas características que ya también nos mencionó ahorita Rebe, pues satisfacer a los demás, no defienden sus propios derechos, respetan a los demás, pero no a ellos mismos, se denigran prácticamente, creencias básicas en suponer que todos los demás quieren, piensan u opinan es importante y lo que yo pienso, opino o quiero no es importante, ¿sale? Lo dejan en un segundo plano o lo desaparecen prácticamente.
y pues generan sentimientos de desamparo, depresión y tensión. De hecho, esos pacientes o estas personas con este tipo de comunicación, pues prácticamente están o deprimidos o están tensos, estresados o sienten el desamparo por completo. Ojalá que no les pase a ustedes con este tipo de comunicación o que no tengan esta comunicación, pero es comúnmente lo que generan precisamente por las humillaciones, por el mandato, por por todo lo que está pasando directamente o alrededor de lo que le están mandando, ¿sale? Se favorece pues a la baja autoestima, estos pacientes pues tenemos una baja autoestima, se desarrolla una forma de relaciones interpersonales pues muy bajas, ¿sale? Prácticamente los encontramos aislados a estos tipos de personas con este tipo de comunicación, aislados, sin que estén junto a otras personas, ¿sale? Entonces, yo creo que todos conocemos por lo menos a uno de estos tipos de personas con comunicación pasiva. Y las personas más asertivas, o pasivas o inhibidas deciden no reclamar jamás, ¿sale? Por lo violento de la situación, la vergüenza que genera o se suscita, incluso a veces llegan a dudar de sus propios sentidos de justicia, buscan excusas para tratar de convencerse a sí mismos de que son corteses, entre comillas, ¿verdad? Pero no son corteses, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la imagen, pues acepta todo, pero por dentro está que lo lleva, pero él por ser cortés, por ser amable, prefiere mejor quedarse hasta ahí. Entonces, esto venía en el documento que les pasé por Classroom. Dice que las creencias más importantes que están en la base de los comportamientos pasivos son los siguientes. Lo que tú quieras o piensas es más importante que lo que yo pienso o quiero. Si no acepto o no hago lo que quieran, se ofenderán y me rechazarán. Viven en el rechazo continuo. Por eso la autoestima tan baja. Si yo no lo hago, me van a rechazar. Si yo no le entro al grupito y lo que me digan no lo hago, pues me van a rechazar y me voy a quedar solo. Esa es la creencia y la mentalidad que tienen estos pacientes o las personas. A veces son pacientes, digo, la depresión, la ansiedad son problemas psiquiátricos que si no se detectan y que si no se tratan, vamos a tener toda esta parte, ¿sale? ¿Cómo voy a pedir eso? Seguro que lo molestará y me dirá o me va a decir que no. No sé cómo me atrevo a pedirle ese favor, intentaré arreglármelas yo solo, ¿sale? Si realmente fuera mi amigo, se daría cuenta de lo que necesito. O sea, pienso lo que necesito, pero como no lo digo, los otros tal vez se den cuenta, pero como son muy comodines, pues no lo hacen, ni nos preguntan, ni nos damos cuenta, ¿sale? Los demás pueden elegir por mí, ¿sale? Y esto lo vemos, por ejemplo, viendo la parte de la comunicación, en la violencia, ¿sale? En la violencia en el noviazgo, en la violencia en el matrimonio, ¿sale? En la violencia también en la amistad o en el trabajo, ¿sale? Si yo no elijo, si los demás pueden elegir por mí, ¿sale? Los demás tengo que hacer lo que me manden porque yo puedo estar equivocado y ellos no están nunca equivocados, ¿sale? Entonces, todo eso puede llevar, fíjense, de una comunicación pasiva o inhibida a una violencia, o sea, no solamente a los trastornos psiquiátricos que conocemos, sino también a la violencia, a los tipos de violencia. Entonces, tenemos relaciones interpersonales insatisfactorias porque pues no va a ser satisfactoria la relación que voy a llevar con mis pares, con tanto con los que trabajo como con mi jefe, excesivamente resignados, inhibidas, temerosas del rechazo y de la intimidad con los demás. No siempre se dan cuenta de su falta de asertividad, ¿sale? Y pues las emociones y las consecuencias negativas que son las que hablábamos precisamente en las diapositivas anteriores. Bueno, las características, ya no las mencionó ahorita Rebeca, las no verbales y las paraverbales. Nos faltaron, por ejemplo, las verbales, que creo que también no las mencionó, ¿sale? No te molestes, me pregunto si podríamos, realmente no es importante, te importaría mucho, solo si te vienes bien, ¿sale? La mirada baja, la postura erguida, ¿sale? O retraída, tono vacilante, risa nerviosa, movimientos nerviosos con los pies, con las manos, son pacientes o personas que siempre están con las manitas jugando, que no las pueden tener quietas o que los pisitos los tienen ahí, dale duro, entonces a nosotros nos pone de nervios a veces también ver esas personas, pero son como nosotros las podemos identificar, digo, y eso es una personalidad introvertida, ¿sale? Y el paraverbal, pues el volumen muy bajito, habla entrecortado, tartamudo, vacilante, siempre está con algunos tics como ¿sale?
la velocidad inadecuada o son muy rápidos, quieren hacer las cosas muy rápido porque si no se vaya a enojar el que me lo pidió, o son muy lentos porque se desesperan tanto que no saben ni por dónde empezar, pero tampoco piden la ayuda, ¿sale? O la voz temblorosa de sí o no, ¿sale? Entonces, esos son los tipos de pacientes que podemos nosotros llegar a tener o nosotros mismos, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, chicas, con este tipo de tema. Digo, dijo Rebeca, ¿es muy fácil? Sí, efectivamente, son fáciles. Digo, lo difícil va a ser en el examen, yo creo, pero es muy fácil de entender este tema. No sé si tengan alguna duda, Socorro, Jamie, Yesenia, Cecilia, Lady, Samantha, Yuri, Itzel, Rebeca, ya le iba a decir Brian a Itzel. Profe, Hey, Yuri. ahí influyen como, bueno, como dos factores, porque aparte de un tipo de comunicación, ya sería como también la personalidad, ¿no? Porque son personas que todo el tiempo son muy serias, muy retraídas, entonces su comunicación va a ser igual así pasiva. Sí, Entonces influyen los dos, tanto el tipo de personalidad y ya es el estilo de comunicación que van a utilizar. Ahora, eso es de que repiten un patrón o como tal el mismo entorno es el que los hace ser así. muy bien. Buen señalamiento, Yuri. Pueden repetir patrones, ¿sale? ¿Patrón de qué? Mi mamá, mi papá son así, o mi papá y mi mamá fueron agresivos y pues yo me hice así, ¿sale? Entonces puedo repetir ese mismo patrón, o volvemos a la violencia. Mi mamá es una comunicación pasiva, mi papá es el agresivo, y como yo no quiero que tampoco a mí me pegue, me regañe, me mande todo lo demás, pues entonces trato de ser el patrón que sigue mi mamá, porque es lo que estoy viendo. ¿Y qué va a conseguir esa misma persona o esa misma hija? A alguien que tenga una agresividad o un patrón un poquito más fuerte para que yo continúe siendo pasivo, ¿sale? Entonces es un seguimiento de patrón, efectivamente. Y también interviene la personalidad que tiene, ¿sale? Vuelvo a repetir, la personalidad introvertida, que son prácticamente lo que estamos viendo en la comunicación pasiva, son pacientes, son personas que los van a encontrar completamente retraídos, ¿sale? Serios, no miran fijamente, tartamudean, a pesar de que no son tartamudos, tartamudean, ¿sale? Entonces, sí depende mucho de esa parte y del ambiente en el que nosotros encontremos, ¿verdad? Porque, bueno, para las que ya trabajan o las que han tenido un poquito en el ambiente laboral dentro de enfermería, pues es un ambiente, bueno, un ambiente hospitalario, un ambiente de una clínica, a veces es muy pesado, ¿verdad? Entonces también ese ambiente nos hace o ser de diferentes comunicaciones, ya sea agresivo, asertivo o pasivo, va a depender, ¿sale? Pero todo va a depender de la persona y todo también va a depender de lo que tenga en la cabeza, cognitivamente, ¿sale? Entonces es todo un show, neurológico prácticamente, del cual la persona puede llegar a tener este tipo de estilos de comunicación, Yuri. No sé si quede contestada su pregunta o le hice más bolas. No, de hecho sí, es lo que estaba yo así como pensando, pero dije, no, pues mejor pregunto. No, sí, Gracias. no, pero tiene mucha razón. Buenos 2 puntos que usted hizo. Muy bien, chicas. ¿Alguna otra duda, pregunta o algún otro comentario sobre esto o alguna experiencia? No, ninguna. Muy bien, chicas. Vamos a salirnos de esta sesión y nos volvemos a conectar en un segundito para acabar y dar por terminada casi la clase, ¿sale? Muy bien, chicas. Ahorita las veo.